1, 2 y 3, ¿no? Buenos días. Continuamos con la exposición del estudio comparativo entre la doctrina oficial del catolicismo romano y las Sagradas Escrituras. Inicialmente analizamos que el catolicismo romano está bajo 3 autoridades paralelas, de acuerdo con lo que dice el catecismo del compendio de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, del catolicismo romano. Pero esas 3 autoridades paralelas o iguales tienen tensiones entre ellas y por eso era necesario definir cuál es la suprema autoridad. Y para el catolicismo romano, la suprema autoridad es el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia está centrado realmente en los sacerdotes católicos romanos y en todo el conjunto de organización eclesiástica en ese sistema, que incluye los obispos, el papa, los cardenales, el colegio cardenalicio, los distintos sínodos y los concilios y las bulas que ustedes todavía no iba a descubrir cómo se dice en español, pero hay otra palabra en español para decir eso. Me van a tener que ayudar en otro momento. ¿Cómo dicen? ¿No? Ok. Como la centralidad del magisterio de la Iglesia está en el sacerdote católico romano, que eventualmente va a ser obispo o papa, se destruye bastante con lo que afirma el libro de los Hebreos. Y el libro de los Hebreos demuestra claramente que el sacerdocio de hombres no puede existir y por consiguiente, si el sacerdocio de hombres queda anulado por la Biblia, todo ese sistema se cae. No tiene autoridad. Si la autoridad principal viene de las Escrituras o la suprema, y la suprema autoridad quita la autoridad como lo tiene designado el catolicismo romano en el sacerdocio y en el magisterio de la Iglesia, pues obviamente esa autoridad queda anulada. Eso no quiere decir que esté diciendo que el magisterio de la Iglesia universal no tenga autoridad. El magisterio de la Iglesia universal son los pastores y los distintos líderes, sirvientes de la Iglesia, como son los diáconos y los ancianos y en general los pastores de las iglesias. Pero esa autoridad no es suprema ni es superior a la autoridad de la Biblia. Esa autoridad debe estar sometida a la autoridad de la Iglesia y ese magisterio tiene autoridad siempre y cuando limitada por la autoridad de la Biblia y es solamente limitada a lo que la Biblia le dice. Por ejemplo, el magisterio de la Iglesia va a determinar la autoridad, la disciplina de la Iglesia. Y la Iglesia, la Biblia le da esa autoridad. La Iglesia como tal y los pastores y los directores y los líderes sirvientes de la Iglesia obviamente tienen que regirse a las
normas que la Biblia le ha dado y por tal manera tienen los pastores y la iglesia tiene que regirse a esos reglamentos. Por ejemplo, es claro en la Biblia que la mujer no puede ser pastor o no puede ser pastora. Está claro en la Biblia que un hombre que no es cristiano no puede ser pastor. Está claro en la Biblia que una persona que no tenga todos estos requisitos que la Biblia ha pedido en Timoteo y en Tito y en distintas partes del Nuevo Testamento, no puede ejercer el pastorado. O sea que el magisterio debe estar regido también a ciertas normas, pero no es la suprema autoridad. No sé si eso queda claro. Entonces, estuvimos manejando o laborando un poco con la autoridad de la Biblia y hemos concluido, no en una forma completa, pero con bastante argumento bíblico para determinar que la Biblia sí es la suprema autoridad. Y ahora estamos negociando un poco con la autoridad del magisterio del catolicismo romano y estamos viendo qué dice la Biblia sobre la autoridad de los sacerdotes. Y hasta ahora, desde el capítulo 1 al versículo 9 del libro de los Hebreos, está demostrado que el sacerdocio de hombres no puede existir porque ya tenemos un sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, y este sumo sacerdote no se puede reemplazar por ningún otro hombre. Llegamos ayer al capítulo 9 de los Hebreos y creo que terminamos en el versículo 22. Hoy vamos a continuar desde el capítulo 9, versículo 23 en adelante. Y el capítulo 9 está haciendo una referencia entre el sacrificio del Nuevo Testamento y los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los ofrecían el sacerdote y el sumo sacerdote que pasaba del lugar santo al lugar santísimo del tabernáculo y del templo. En el Nuevo Testamento el sumo sacerdote ofrece solamente un sacrificio que es él mismo, y el templo es el mismo que se rompe al terminar el pago total del sacrificio de Cristo para permitir que todos nosotros y cualquier persona que el Señor le ha dado la fe para creer entre al lugar santo sin otro sacerdote que el Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 9 de Hebreos nos está diciendo que lo que sucedió en los Levíticos y los sacrificios de los sacerdotes en los Levíticos era una figura, una muestra de lo que iba a pasar cuando llegara el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Estuvimos hablando que el libro de los Hebreos es el libro de las mejores cosas. Siempre está diciendo mejor, mejor, mejor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Él es el sacerdote que está orando e intercediendo por nosotros con el Padre. Y luego, y no para ofrecerse muchas veces, entró una vez. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo entró un solo sacrificio
y una sola vez, no como en el Antiguo Testamento. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando llegó el tiempo, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El catolicismo romano tiene la tendencia a decir que María ofreció a su Hijo en la cruz. Si eso fuera verdad, María se hubiese convertido en la sacerdotisa, porque el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Aparte de que la Biblia nunca dice nada de eso. Dice que dice lo contrario. Jesús se ofreció a sí mismo. Él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Aquí está diciendo, Él ofreció el sacrificio, o sea que Él es el sacerdote y Él es la víctima y Él es el sacrificio. (27) De tal y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos. Puede llevar los pecados de todos, pero el decreto de Dios fue que llevara el pecado de solamente los que creen en Cristo, como único y suficiente medio de salvación. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. La segunda venida de Cristo va a haber la resurrección de todos los muertos. Usted lo puede ver eso claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son esos muertos? Nosotros. Porque antes de escuchar la voz de Cristo estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y los que la oyen quedan regenerados, nacen de nuevo, pueden creer, creen en Cristo y son justificados para siempre. Pero hay algo aquí un poco más grave. 28, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Dios. ¿Sabe una cosa? Ya es demasiado tarde. Todos, buenos y malos, creyentes e impíos, creyentes y no creyentes, todos, absolutamente todos van a oír la voz de Dios y resucitarán. ¿Para qué? Unos, los que creyeron y los que creen son los que pueden hacer algo bueno para la salvación eterna. Y los que no creyeron en Jesús para la condenación eterna. Lo voy a leer. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, que son los que creen,
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es Juan 5, 28, y es lo que está diciendo aquí. Llegará el 27, de tal manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de los que oyeron o los que oyen en este momento su voz y creen. Y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, sino absolutamente para salvar a los que han creído. Cuando una persona no ha creído, cuando una persona es pagana, no puede hacer nada bueno. Cualquier cosa buena que haga es mala. Cualquier cosa buena que haga es mala. ¿Por qué? Porque lo bueno que hace va a ser o para adquirir méritos para él mismo o para darse gloria a sí mismo creyendo que qué tan bueno soy, y no puede dar la gloria a Dios porque no conoce a Dios. Y cualquier cosa que yo haga buena, que parezca bonito, que parezca algo extraordinario, como es, por ejemplo, darle comida a los hambrientos, darle limosna a los pobres, cuidarlos de su salud, atender todo lo que usted haga de bueno, ético, si no conoce a Cristo, es malo porque no le puede dar gloria a Dios. Así que las cosas buenas, vamos a dejarlo ahí, las cosas buenas que haga, mire acá, son solamente varios niveles de maldad. Entre más, cuando parece muy, muy bueno, es bien alto, pero es un nivel de maldad. Cuando conoce a Cristo y se entrega a Cristo, cualquier cosa buena que haga es buena. ¿Por qué? Porque ahora es hijo de Dios y lo que hace es para darle gloria a Dios. ¿Les puedo dar un ejemplo? Si usted va por la calle y ve una persona pidiendo limosna, usted saca su cartera y le da limosna. No pasa ni siquiera 2 o 3 segundos cuando usted ya está pensando en su cabeza, qué tan buen tipo soy yo. Vea lo que hice por él. Y no puede, y el primer momento que se encuentra con alguien dice, mira lo que hice hoy. Sí, vi un pobre muerto de hambre y en lugar de darle limosna lo agarré de la mano, lo llevé, le compré una banana, un banano, una manzana, un pan y se lo di, un sándwich. Si vieras la alegría. ¿Qué está haciendo él? Pecando, dándole gloria a Dios. Pero cuando un cristiano hace lo mismo, dice, le doy esto y a la vez le presenta el Evangelio. Le da gloria y honra al Santo Dios. Sabe que lo hace porque es para la gloria de Dios, no para su gloria. Y trata de no decirle a nadie. Y cuando piensa que soy bueno, dice, no, soy malo, solamente la misericordia de Dios. ¿Está claro? Por eso cuando en Juan dice, y el que hace lo bueno para la salvación y el que hace lo malo para la condenación, eso no quiere decir que uno se salve por obras, sino que el que hace lo bueno es porque está salvo y creyó, y el que hace lo malo obviamente no ha creído, o cualquier cosa buena que haga no es buena. Capítulo 10. Antes de irme al capítulo 10, quiero que note el versículo 27. El catolicismo romano tiene
la tendencia a comunicarse con los muertos, que es una abominación para Dios. Y llegaremos allá cuando analicemos cómo en el catolicismo romano una persona es declarada santa. Cuando alguien está siendo candidato de ser santo por declaración de hombres en el Vaticano, le piden a la gente, a todo el mundo, que le oren a esa persona para que haga un milagro. Eso es comunicarse con los muertos. Los muertos no pueden oír. Los muertos, cuando se le pide a una persona que ore a un muerto para que haga un milagro, está robándole el atributo de omnipresencia al Santo Dios y dárselo a esa persona. Los humanos no tienen los atributos no comunicables del Santo Dios. Y uno de los atributos no comunicables es la omnipresencia. Ya llegaremos ahí cuando analicemos los santos. Es otra cuestión que me tiene que recordar. Pero por otra parte, conozco un cura que me dijo que él me escuchaba a mí y le gustaba hablar conmigo porque yo había sido su papá hace 4000 años. El tal cura cree en la reencarnación. Y dice aquí, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Y después de esto, ya no hay más. Ya no vuelve. Y quisiera elaborar un poquito más de esto, pero es otra cosa que me tiene que recordar. No nos alcanza el tiempo aquí para elaborarlo, pero algunos tratan de usar a Juan el Bautista, que vino como Elías, y lo claro que está ahí es que él no vino, no era Elías, vino en el espíritu de Elías. Y después, cuando me acuerde, hacemos una... Ok, capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, el Antiguo Testamento era la sombra de los sacerdotes que venía, el sacerdote que venía en el Nuevo Testamento, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento nunca podían hacer perfectos a la gente. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Qué posibilidad hay de eso? Sí, somos perfectos. Ante los ojos de Dios, si eres creyente, tienes la justicia de Cristo, lo justo de Cristo en ti. Y cuando Dios te mira y estás en Cristo y Cristo en ti, ve a su Hijo en ti. Esa es la perfección que está hablando. No somos perfectamente santificados, porque ese es un proceso que continúa hasta cuando estemos en el reino. Pero el que cree está salvo, ha sido presentado santo y puro ante los ojos de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 20, 21 y 22.
No solamente eso, sino en Efesios dice, ya estamos sentados en lugares celestiales. Pero note cómo es. Pero eso no se podía hacer en el Antiguo Testamento. Solamente a través del sacerdocio de Cristo del Nuevo Testamento. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. O sea que una vez que usted está salvo, usted va a tener los ojos espirituales abiertos para no pecar, pero no va a decir pierdo la salvación. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dice eso? Jesús. Eso fue lo que vino a hacer, la voluntad de su Padre. ¿Y dónde está escrito eso? En toda la Biblia. La Biblia no estaba escrita así como la ven ustedes. Estaba escrita en rollos de papiro. Entonces, ¿qué dice al final del capítulo, del versículo 7? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya dijimos que toda la Biblia es acerca de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Continúa diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley en el Antiguo Testamento, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, marque esto, quita el sacerdocio de hombres, quita el primero. ¿Sí? ¿Qué palabra de quitar no entendió? ¿Qué palabra de abolir no entendió? ¿Qué palabra de cambió no entendió? Quítalo primero para establecer esto último, que es el sacerdocio de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No se pueden seguir diciendo misas para sacrificar a Cristo una y otra vez todos los días. Y ciertamente, mira lo que dice aquí, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El catecismo dice que la Eucaristía puede quitarle pecados. El catecismo dice que los sacrificios que usted hace van a aminorar su pecado. Dice que la confesión le quita el pecado. Lo que le quita el pecado es creer en Cristo y el arrepentimiento diario después de pecado le confirma que usted es de Cristo, que usted es creyente. Es la fe la que le quita el pecado, no los sacrificios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué parte de esto no pueden comprender los católicos romanos? Que no necesitan otro hombre, otra persona o alguien más aparte de Cristo. De ahí
en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos en el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, sea perfecto como mi Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir? Crea. Para siempre, no por un tiempo, a los santos, a los que son santos. ¿Quiénes son los santos en la Biblia? Todos los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Por eso Pablo dice a los santos de Corintio, a los santos de los Filipenses, a los santos de Colosense, a los santos, ¿por qué? Está escribiéndole a los que creen, a las iglesias, y si es iglesia es porque han creído en Cristo. Punto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Entendió lo que quiere decir eso? Una vez que la persona cree, se convierte en hija de Dios, hijo de Dios. E inmediatamente Dios pone en su corazón su nueva ley y su nuevo espíritu para que labore en su santificación, para que haga lo que es correcto. O sea, usted no puede decir, creo en Jesús y hago lo que quiera. No, eso es la acusación que les hacen los católicos a los protestantes. Dice esa gente, en efecto, creer que usted va al cielo porque tiene fe en Cristo, para los católicos romanos eso es un pecado. Lo llaman el pecado de presunción. Presume que va para el cielo porque cree en Cristo, pero no es ninguna presunción, es lo que dice la Biblia. Y aquí lo está diciendo nuevamente, que cuando te doy la fe para creer en Cristo y crees en Cristo, pongo también mis leyes en tu mente y en mi corazón, y el deseo de obedecerme, y el deseo de leer la Biblia, y el deseo de participar en una iglesia bíblica, y el deseo de hacer lo que es correcto, y el deseo de hacer evangelismo. Pagan su propio avión, pagan su propio hotel, pagan todo. ¿Por qué lo hacen? Sí, muchos de nosotros hemos dedicado nuestra vida a esto. Ya hay 15 sedes del Seminario Reformado Latinoamericano y laboramos día y noche. ¿Para qué? Yo debería de estar en Italia, en el sur de Italia, con mi esposa que es italiana, divirtiéndome. Pero el Señor ha puesto esto en mi corazón y en mi mente. Eres mi hijo, sírvame. Y no es ninguna cosa, ningún sacrificio, es un deleite, es una alegría. Ayer, cuando estuve observando sus reuniones de discusión sobre la mesa, Table Talk, me fui sumamente feliz, escuchándoles hacer preguntas unos a otros tan serias. ¿Cómo es posible que Noé sea un hombre righteous? ¿Cómo se dice? Justo. ¿En qué forma fue justo? Y alguien lo explicó muy bien, porque él creyó en el Mesías, y porque creyó en el Mesías, era justo. Como nosotros somos santos cuando creemos en Cristo.
No hay ninguna diferencia, pero es interesante ver cómo estas doctrinas y la verdad de la Biblia se expande por el mundo y está reformando a todo el continente latinoamericano. Y no solamente estamos presentándole el Evangelio a católicos romanos, sino a los del Evangelio de la Prosperidad, a los de tantos cultos que hay allá que no creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación y le dan mucha honra a hombres. Ok. Así que pondré, versículo 14, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la perfección, no nuestra, sino de Cristo en nosotros, que no se acuerda más. Ese es un verdadero sacerdote. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, si en la confesión usted se confiesa y una vez que el Padre le da la absolución, le dice, tiene que hacer la siguiente, tiene que hacer la penitencia. Tiene que hacer una peregrinación a Monserrate, tiene que pagar tanto, tiene que decir tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías, tiene que hacer esto y lo otro. Pero aquí dice, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Usted no tiene que hacer nada, solamente el arrepentimiento que se lo da el mismo Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿por qué se va a otro sacerdote? ¿Sí? En inglés hay una expresión que es sumamente fuerte. What's the matter with you? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? What's the matter with you? ¿Está loco? Tiene a Cristo y se va a pedirle a Pedro que hable con Cristo. Y Pedro no lo puede escuchar porque Pedro no es omnipotente. Se está quedando ciego y le pide a Santa Lucía que le devuelva los ojos, en lugar de ir a Cristo, que es su hermano, su redentor, su sacerdote, que está en todas partes. Se necesita estar loco. ¿Sí? Si usted puede hablar conmigo, si es mi amigo, si es mi hijo, si es mi compañero, si es todo, y usted sabe que en cualquier momento usted puede venir y pedirme $1,000 y yo se los doy, ¿por qué va a tal y tal y se le vaya y dígale que me da $1,000? Es locura. ¿Sí? Bueno, por eso dice, acerquémonos con corazón sincero y plena confianza, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jesús es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Es muy importante que nos motivemos, que nos entusiasmemos. Y aquí el 25. Alguien que dice que es cristiano pero no va a la iglesia, tengo muchas dudas de que el tal sea cristiano. ¿Sabe por qué? Porque 10:25 se lo dice bien claro. No deje de ir a la iglesia. No deje de ir a la casa de papá.
Apocalipsis 3:20. ¿Quién está a la puerta? Jesús. ¿Tocándole a quién? Al creyente, al cristiano, a su hijo. ¿Y qué le dice? Ven y tome sopa conmigo. Ven a mi casa. Eres mi hijo, eres mi hermano. ¿Por qué no vienes a cenar conmigo? ¿Eres alérgico a mi casa? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Si alguien dice, lo siento mucho, pero yo no voy a las religiones organizadas, yo oro en mi casa y yo leo la Biblia en mi casa, yo y mi Biblia y mi Jesús, tenga cuidado, porque a pesar que Jesús murió por cada uno, murió por su iglesia, que es un conjunto de seres que esperan estar unidos. Vamos a terminar el capítulo 10. Aquí viene un par de versículos que son muy difíciles de entender. Y se los voy a dar de una vez ya que estoy acá, porque los arminianos o los que no creen en las doctrinas de la gracia, las reformadas, lo que la Biblia dice, dicen que el cristiano puede perder su salvación y citan este texto. Se lo voy a leer. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire esto: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, cuando violaban la ley, con 2 testigos los mataban. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¡Wow! Pareciera que una persona que creyera pueda perder la salvación, ¿no es verdad? Da ese sentido. El asunto es que hay que saber gramática para interpretar esto. Toda ese discurso está agarrado a solamente una palabrita, y esa palabrita es una palabrita condicional que en inglés es if. If. ¿Sabe lo que quiere decir eso, no? No sí, sino sí. If. Note la palabrita. Es la misma palabrita que Jesús usó en Mateo 24. Y vendrán muchos profetas falsos y harán señales y confundirán inclusive ¿a quiénes? A los elegidos. Pareciera que se fuera a perder, pero luego dice: si eso fuera posible. ¿Sí? If that was possible. Si eso fuera posible. En inglés es if that
is possible. ¿Qué quiere decir? It is not possible. ¿Entendió eso? No es posible. Los creyentes no van a creer otro evangelio. No es posible. Lo mismo aquí. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿sí? Es una condición. Porque el que peca voluntariamente no es de Cristo. ¿Cómo lo sabe? Si continúa pecando y hace práctica del pecado, lo dice en la primera carta de Juan. No voy allá porque nunca terminaríamos, ¿sí? Pero la primera carta de Juan, el que practica el pecado, el tal no es hijo de Dios. Eso quiere decir, el que practica el pecado no siente arrepentimiento, no se arrepiente, está contento en su pecado, el tal, y dice que es cristiano, el tal no tiene nada que perder, no puede perder la fe, porque no tiene. Nadie pierde lo que no tiene, ¿sí? Si pecara, aquí es lo mismo, si pecara voluntariamente y sigue la misma, el tal realmente estuvo expuesto a la luz, pero prefirió las tinieblas. Entonces, todo ese se agarra en esa palabra, si pecáramos, pero no vamos a hacerlo voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es que no lo va a poder hacer, porque no lo va a hacer. ¿Está claro eso? Así que si alguien, les garantizo, y se van a acordar de este día, hoy es que 5 de abril, dice, cualquiera dice, mire, usted pierde la salvación porque en Hebreos 10:26 dice esto. Y en Hebreos 4:10 dice esto, es básicamente lo mismo. Y en Mateo 24:24 dice lo mismo. Pero tienen que acordarse de la palabrita condicional. If. ¿Sí? Y es muy interesante cuando alguien dice, ¿usted sabe inglés? Diga if. Eso significa no es posible. Bueno. (31) dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es desechar a Jesucristo como su sumo sacerdote. Dice, la verdad, amados, cuando el escritor de los Hebreos está escribiendo este libro a los judíos, que son ahora cristianos, a los judíos que se convirtieron, dice, ¿ustedes no se acuerdan cuántas tribulaciones sufrieron, cómo los persiguieron, cómo sufrieron y se mantuvieron firmes? ¿Por qué se van a debilitar ante un pecado? ¿Por qué no tiene triunfo sobre ese pecado particular que lo ataca diariamente? Dice, usted fue capaz de sufrir en la cárcel, de hacer todo esto y mantenerse firme, y lo deja agarrar un pecado. Vea lo que dice. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de haber sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste, les quitaron las propiedades. Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿Por qué después de sufrir por esta fe, y en esta fe vas a someterte a un pecado? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Por qué? Esto lo pueden subrayar.
¿Cómo una persona se salva? ¿Cómo una persona es justificada? ¿Cómo llega a ser justo, a justificada? ¿Por las obras? Más 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿lo veo otra vez? No agradará a mi alma. La verdad es que no va a retroceder. Pero nosotros, esto cierra el argumento, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no vamos a perder esa salvación, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Y luego, el capítulo 11 le dice al catolicismo romano y a los musulmanes y a los budistas y a los mormones y a los testigos de Jehová y a todas estas religiones que se pueden juntar todas en un grupo realmente, porque no creen en Cristo como única y suficientemente medio de salvación, y porque no creen que el instrumento de salvación no son ni los sacramentos, ni las obras, ni los hombres, sino solamente una sola cosa: sola fide. Fe solamente. Y el capítulo 11 hace un testamento largo de todas las personas que están en el cielo, por ahora, de un grupo de muchos que están en el cielo, y le dice, ¿por qué están en el cielo? ¿Porque hicieron obras? Dice, no, porque creyeron en el Mesías, y por esa fe en Cristo o en el Mesías que iba a venir, están salvos, incluyendo a alguien que muchos de nosotros nos parecería difícil que estuviera en el cielo. Está en el cielo porque lo dice aquí la Biblia: Sansón. Sansón murió y su testimonio, no sabemos porque la Biblia no lo dice todo, era que todavía quizás no se había arrepentido. Pero aquí dice que tenía fe y murió con esa fe. Ok. Llevamos una hora. Vamos a tomar 5 minutos, que algunos los veo echando su sueñito. Entonces, cuando regresemos, terminamos, si Dios nos lo permite, esta mañana con el magisterio de la Iglesia. Pero ¿qué quedó claro aquí? El magisterio de la Iglesia no se puede apoyar en el sacerdocio, porque el sacerdocio ha sido eliminado por varios libros en la Escritura, pero lo vimos bien claro aquí en el libro de los Hebreos.